Regresamos a marcar la diferencia entre pasar a Frank. Una vez más, muchísimas gracias por los niveles de teleaudiencia en los últimos días nuevamente, y los niveles de audiencia se miden diariamente y por semana. Lo que le estamos dando a ustedes es la compilación de la semana pasada. Nuevamente nos mantenemos en segundo lugar de audiencia. O sea, primero viene, sobre todo en los televidentes por cable, primero viene Univisión, después viene Telemundo, después viene el canal 41 en su horario de esta hora, y después venimos nosotros. Por atrás, después de nosotros viene Telefutura, el canal 22, Mega, etcétera, etcétera, etcétera. A todos ustedes muchísimas, pero muchísimas gracias por ese apoyo y por esos niveles de teleaudiencia. Fran, te dejé, con una pregunta para que la puedas responder. Adelante, por favor. Bueno, en realidad yo me atrevería a decir que el tema aquí, septiembre 11, fue un parteaguas. Aquí fue en ese momento... ¿Las instituciones no sirven, Frank? Las instituciones, como ocurre en una democracia y en un Estado moderno, hay que hacerle, como se dice en inglés, un update constante. Okay. Es decir, hay que renovarlas, hay que estar en un proceso constante de renovación, porque si tú te estancas vas para atrás. Y aquí lo que ocurrió fue que hubo una reevaluación completa yo me atrevería a decir, de toda la comunidad de inteligencia, de las nuevas metodologías, porque el terrorismo... peligro. Exacto, porque el terrorismo es una cosa que existió, es más, existió en este país a finales del siglo XIX. Pero eran hechos individuales. Recordemos que murió un presidente de los Estados Unidos así, un acto terrorista, pero era diferente. Ahora ya, debido a que estamos en el siglo XXI, con las nuevas tecnologías, con las nuevas realidades del mundo y con la forma en que se ha convertido esto en un asunto, un tema religioso para alguna gente, pues esto ya, y de choque de civilizaciones también, esto hubo que reevaluar completamente. Y yo creo que la reacción ha sido positiva. Yo creo que hay mucho que hacer todavía, indiscutiblemente, hay mucho que mejorar, hay mucho que pulir las cosas. Israel es un buen ejemplo y un caso de estudio, ¿no?, de cómo se manejan estas cosas, empezando por, recordemos, hasta por los mismos asaltos de los aviones, ¿no? Cómo Israel tomó una serie de medidas que después aquí se tuvieron que tomar. Yo creo, como decía Frank, que Israel es un ejemplo, ¿no?, de cómo una democracia puede lidiar con el tema del terrorismo y luchar con el tema del terrorismo bajo el amparo de las leyes. Y en Israel es muy particular porque no hay una constitución escrita, con lo cual hay un sistema de leyes muy sofisticado para lidiar con esto, y sobre todo una Corte Suprema de Justicia que es absolutamente esencial en marcar la pauta de lo que sí se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Hay un caso muy interesante de años atrás donde se tenían que ir a buscar a terroristas a las casas porque había información de que habían participado en atentados terroristas, y el ejército iba a la casa, pero sabía que si entraban directamente o golpeaban la puerta, enseguida el terrorista iba a estar adentro y iba a disparar. Entonces se organizó una táctica donde el ejército le pedía a un vecino o a un conocido de esta persona y lo obligaba en cierta forma a que vayan a la casa del terrorista, toque él la puerta para que el terrorista salga y abra la puerta y así el ejército pudiera entrar. La Corte Suprema de Justicia en Israel dijo: eso es absolutamente prohibido. Ustedes están poniendo en peligro a un ciudadano inocente para poder entrar a buscar a un terrorista. Y la Corte Suprema de Justicia dijo: eso no se hace. Y el ejército de Israel tuvo que abandonar esa táctica y dejar de hacerlo. Con lo cual demuestra la importancia de la vida, ¿no?, de la vida, rescatar a la persona inocente y de la ley para seguir luchando contra el terrorismo dentro de los marcos legales. Usted tenía un caso que quisiera compartir, creo que ustedes tienen hasta fotos de este caso, cómo ustedes lo investigaron y las consecuencias que tuvo, ¿no? Bueno, sí, empezamos por el primer caso, sería el del blind sheikh, el sheikh ciego, que fue operado en Nueva York. El que hizo el primer ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Este hombre tuvo también una serie de células que operaban independientemente. Gracias a Dios, en ese primer ataque no fue tan devastador, pero cuando este hombre fue arrestado y él se encuentra en prisión federal, él continuó reclutando dentro de la prisión federal. De hecho, hay un fatwa, que es una orden religiosa, que si algo le pasa a él en una de las cárceles de Estados Unidos, se espera un ataque de Al Qaeda en contra de una de ellas. Y eso lo sabemos a través de medios públicos. Otro de los casos que también a nosotros siempre nos ha fascinado es el caso de José Padilla, donde un ciudadano americano y un ciudadano palestino lo reclutan dentro de la cárcel de Broward y lo moldean a sus necesidades para Al Qaeda. Roberto, te quiero hacer también la salvedad que tenemos conversiones genuinas de personas que son muy buenos seguidores de la fe islámica,
que son devotos a la paz y nos ayudan en nuestros casos también. Pero también tenemos el otro caso, en los extremistas, que son los que nos afectan. Porque aquí decía la semana, y nadie mejor que ustedes para responder esta pregunta, ¿es el Islam sustancialmente violento? ¿Es radical? Decía Juan hace solamente unos minutos algo que me parece bien importante, y tenemos la foto de Padilla, la teníamos hace solamente unos minutos en pantalla, ¿no? Hay algunos amigos que me dicen el Islam es consustancialmente radical. No podemos convivir con el Islam, esto es una guerra santa, esto tenemos que... ¿Cuál es la visión de ustedes? En la mía personal... Que ustedes han tenido que lidiar con esto desde el punto de vista profesional. Y tenemos muy buenos amigos musulmanes que son casi hermanos de nosotros y compañeros de trabajo. Hemos visto que en todas las religiones hay personas radicales. Cojámonos el caso de Timothy McVeigh, un cristiano, y atacó un edificio federal. O sea, que tiene que ver que también en todas las religiones hemos tenido casos fuera de control. Este caso que tú me estabas enseñando hace solamente unos minutos, ¿cuál es el caso este? Este es el caso de Padilla, que lo recluta. ¿Y cómo lo reclutaron? Un voluntario religioso que se llama Adam Hassoun fue a la cárcel de Broward County. Ajá. Y comenzó a visitarlo. Y comenzó a decirle a él lo que él quería escuchar. A ti nadie te quiere, tú no sirves en la sociedad, tú estás fuera. Pero nosotros sí te queremos. Nosotros te queremos, cuando tú salgas de tu sentencia, que era 1 año y 1 día, ven a nuestra mezquita que nosotros continuaremos hablando. Y así sucedió esta radicalización completa con este joven. Sabemos que había una tercera persona, un ciudadano americano, el doctor Kifaya Joshi, un ingeniero con un doctorado, que era el que estaba financiando toda esta operación. Y era la pantalla de Al Qaeda. Posteriormente ellos salen de Estados Unidos a entrenarse y lo demás es historia. César Paz, ¿el Al Qaeda realmente todavía tiene la capacidad de golpear dentro de Estados Unidos? ¿O las informaciones que nosotros estamos recibiendo de que ha sido básicamente casi pulverizado en el exterior y que solamente en el Cuerno de África tiene capacidad operativa, esa es realidad? ¿O las informaciones que ustedes tienen hablan de otro Al Qaeda? Hablan de otro Al Qaeda, porque todavía se siente aquí en este país, en Canadá y en otros países de este lado del Atlántico, se siente la influencia, se siente el odio, se siente el rencor, se siente justamente el reflejo de la ideología que representa el Corán noble. Una vez más, como decía César Villafañe hace unos momentos, tenemos personas amigas que se han convertido al Islam, tenemos personas amigas que son árabes, que practican... ¿Que trabajan dentro del FBI? No, bueno, hay algunos que trabajan dentro del FBI también, pero hay personas que son parte de la comunidad, que no aspiran más que a paz y vivir en confraternidad con toda la sociedad. Ahora, el hecho de que Al Qaeda, de acuerdo a ciertos representantes de los Estados Unidos, representantes políticos que quieren dar la impresión de que Al Qaeda ya se terminó. Esa no es la opinión que ustedes tienen. Eso no es, porque si no hubiera la influencia, si no hubiesen ocurrido ciertos operativos que acabaron con líderes religiosos que promulgaban justamente lo que el Corán noble promulga, ¿no? Que es el odio y arrasar con todos aquellos que son con el Corán santo, judíos. Ustedes no tienen problema como oficiales. Absolutamente nada. Ningún problema. Con el Corán noble sí. Sí, es que lo hemos visto dentro del sistema correccional estatal, federal, cómo han captado la atención, el buen deseo de aquellos que realmente buscan una conversión religiosa. Y cayeron en estas falsas ideologías que solamente promulgan la violencia en contra de aquellos que no piensan igual que ellos. Vamos a buscar, cuando regresemos vamos a hablar de las soluciones y de lo que podemos hacer para lidiar con este problema. Regresamos aquí a marcar la diferencia en solamente unos segundos. Regresamos.